hay que pasar el share, hay que pasarme. Sí, ya lo hago. Ok. Ok, muy bien. Ya tiene. Ok. Ustedes en la pantalla pueden ver. Bueno, voy a ponerme. Sí, sí, hermano, pero si lo pone más grande, mejor. Oh, ok, más grande. Ajá, ¿cómo? Déjeme ver. Auméntele donde da el porcentaje de eso, perfecto. Oh, ok, ok, el porcentaje, ok. Ahí, ajá, dele un poquito más. Así está muy bien, hermano. Gracias. Ok, ok. Ahora, el video, déjeme ver el video. Ustedes no me ven por video, ¿verdad? No estamos viendo su rostro. Ahora Ahora sí. sí. Ok, ok, ok. Ok, aunque no es esencial, obviamente. Ok. Bien, bueno, gracias por estar, hermanos y hermanas, en esta tarde. Al escuchar sobre la situación en su país y en otros países también, sobre sobre la pandemia. Yo sé que es difícil en algunas zonas. Entonces oramos para que ustedes pronto recibirán las vacunas. Yo sé que en cada nación es diferente. Aquí en los Estados Unidos, los estados están recibiendo sus vacunas, pero son pocas naciones que tienen suficiente. Entonces hay que mantener todo el protocolo, ¿no? Para evitar esta enfermedad y vamos a estar orando por ustedes y otros también por esta situación. Ok. Hoy hablamos de mitología, ciencia y teología. Es un curso que ahora, Eliezer, mi video entra y sale. Entonces yo creo que es por, no sé, no voy a luchar con esto, entonces simplemente van a escuchar mi voz. ¿Está bien? Sí, está bien. Ok, ok. Entonces hay que dar una definición sobre la mitología o epistemología y después mitología, ciencia y teología. Como dice R.C. Sproul, la división de la filosofía que trata de responder a una pregunta: ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿O cómo sabemos lo que es verdad? ¿La razón, la percepción sensorial o alguna combinación de las dos? Ha sido una de las respuestas más comunes a esta pregunta básica. Bueno, él está dando una definición filosófica. Nosotros como cristianos, automáticamente vamos a añadir otro factor importante para nuestra epistemología, y es la revelación de Dios. Lo que conocemos de Dios, por ejemplo, ha sido revelado. Y hablamos de la revelación especial para el pueblo de Dios y la revelación general para toda la gente. Más adelante vamos a volver a esta distinción que es sumamente importante. No simplemente es la razón o nuestra intuición, pero también hay que hablar de la revelación de Dios, la revelación especial y la revelación general. Ahora, hay muchas respuestas frente a la pregunta ¿cómo sabemos lo que sabemos? Y en las lecciones yo voy a explorar varias.
Y voy a un cuadro más adelante. Y la idea, hermano, de este curso simplemente es para decir que el ser humano va a conocer de una manera u otra a Dios. Y lo que tratamos de hacer en este curso es identificar, como sabemos, para transformar, redimir este conocimiento para el evangelio, para el reino de Dios. El problema que tenemos, el problema que vamos a tratar en este curso es que cualquier cosa que no se conforma a la revelación de Dios, no va a servir. Por ejemplo, nuestra teología, nuestra doctrina de Dios y de la religión debe conformarse a la revelación de Dios. La ciencia, toda la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el estudio de la creación de Dios. Para nosotros, la ciencia es el estudio de la creación de Dios. Y si nuestro estudio y los resultados de nuestro estudio no conforme a la palabra de Dios, a la revelación de Dios, pues va a ser una ciencia falsa. Pues hay una ciencia verdadera y hay una ciencia falsa. La ciencia verdadera va a conformarse a la revelación de Dios. Y la ciencia falsa, y hay mucha ciencia falsa, no va a conformarse a la palabra de Dios. En la primera lección voy a presentar, y obviamente no voy a leer todo, voy a presentar que Jesucristo es el enfoque, debe ser nuestro enfoque para la epistemología, para nuestra doctrina de conocer. Y ustedes en la clase van a hacer una revisión de este capítulo que es bastante largo, o esta lección. Y hablamos de por ejemplo, en la página, déjenme ver, la página 4, la definición de la persona de Cristo. Vamos a definir lo que dice la palabra de Dios y vamos a ver cuál es la mitología, o sea, cuál es la distorsión, cuál es la posición de algo que no está conforme a la palabra de Dios. Pero lo interesante es, al conocer a quién es Cristo y definir a quién es Cristo, sus atributos, sus nombres, sus obras, siempre hay una posición opuesta. Hay una mitología. Bueno, podemos hablar de herejía, podemos hablar de apostasía, pero al fondo es una mitología, o sea, no es real, no es algo que está conforme a la palabra de Dios. Ok, hay personas tratando de entrar. Sí, pero si me pone como anfitrión, yo podría hacerlo, pero ahora está usted. Ok. ¿Y no voy a perder el uso al screen? Creo que no. Ok, voy a ver. Si no, de todas maneras interrumpimos y regresamos, no hay problema. Ok. Ok, por ahora, ok. Ahora no me ha permitido entrarte. Pero déjeme, no, yo creo que voy a perder el screen. Pero está bien, un momentito. Algunos me han dicho que le ha pedido autenticación para entrar, pero... Ajá. Bueno, he entrado a ellos. Sí. Ahora. Para integrarse. Bueno, gracias. Ya vale.
Ok, usted es el anfitrión, el host, como dice en inglés. Ok, Ok, yo continúo entonces. sí, Me escuchan, ¿verdad? sí. Ok, muy bien. Entonces, al ver la verdad, se nota que siempre hay una posición opuesta. Y la posición opuesta tiene varias designaciones: mentira, apostasía, herejía. Pero nosotros vamos a usar el término mitología. O sea, no es algo real, sino es muy semejante al real, pero realmente queda corto de la revelación de Dios sobre este tema. Ok. Creo que ustedes van a manejar eso bien. Hay mucha información en la primera lección. No vamos a repetir lo que está ahí. Ahora vamos a la segunda lección, porque yo lo que voy a hacer hoy es una breve resumen sobre el curso. Vamos a ver, como dice en la página, bueno, no me indica dónde está la página, pero es la segunda lección. Tenemos la relación entre la fe y el conocimiento. Hay gente que dice, creo, por lo tanto sé. Suena bien. Sin embargo, hay un problema, y el problema es el fideísmo. Cuando uno cree en su creencia, cuando uno cree en su fe, en vez de creer en Cristo, nótese la diferencia. En vez de creer en Cristo, ellos creen en la fe. Nosotros afirmamos que el justo por la fe vivirás, y que la fe viene por oír. Todo eso es verdad, pero no debemos tener fe en la fe. Hay mucha gente que tiene fe y están convencida que tiene la verdad, pero su fe no está conforme a la palabra de Dios. Pues el fideísmo es el error, la mitología de tener fe en la fe. El otro mitología es el racionalismo. Yo sé, por lo tanto creo. Eso quiere decir que uno tiene confianza en su propio conocimiento. Y el error del racionalismo es que quién va a medir cómo vamos a medir si nuestro conocimiento es verdadero. Hay que tener algo más o superior a nuestro conocimiento para ver si el conocimiento está bien. Entonces, tampoco aceptamos la mitología del racionalismo. Otro que es muy popular: quiero, por tanto creo y sé. El voluntariarismo o el decisionismo, de tener confianza en su propia decisión. Eso es muy popular. Hermanos y hermanas, nosotros usamos terminología en la iglesia que a veces nos lleva a eso. Por ejemplo, la frase, he decidido seguir a Cristo. Está bien, no hay problema. Entendemos lo que el hermano o la hermana quiere decir cuando dice, yo he decidido seguir a Cristo. Pero cuidado, nosotros no somos salvados por decidir. Somos salvados por fe en Cristo.
Y por tener fe en Cristo, puedo conocer la verdad. O sea, la fe en Cristo es lo importante. Las decisiones humanas son secundarias, no son primarias. La decisión de Dios es primaria. Entonces, hay que hacer la distinción entre la capacidad del ser humano para decidir y la gracia de Dios por la cual hemos recibido la obra del Espíritu Santo que nos hace decidir y hacer decisiones según la palabra de Dios. Otra mitología es existencialismo, la creencia en vivir, en estar, en el ser humano. Existo, por lo tanto creo y sé. Eso es común entre los no cristianos. Ellos prestan mucha atención a su propia existencia y tienen hasta un cierto punto confianza en su capacidad como ser humano de vivir. Pero nosotros, como cristianos, nosotros entendemos que el único yo soy es nuestro Señor. Yo soy el que soy, Yahweh. Él dijo, yo soy. Nuestra existencia es definida en la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Otra mitología es sensacionalismo. Siento, por lo tanto, creo y sé. Es muy común en las iglesias pentecostales. Siento el Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo está aquí porque siento. No, nosotros podemos sentir la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, ¿cómo sabemos si nuestra sensación, si nuestra emoción es de Dios, sí o no? Entonces hay que tener la palabra de Dios y hay que medir todo según lo que ha sido revelado en la palabra de Dios. Hay confusión entre el Espíritu Santo y el espíritu humano. Y nuestros sentimientos deben conformarse completamente, 100%, a la palabra de Dios, a la obra del Espíritu Santo en nuestro ser. Tradicionalismo es otra mitología. Y la epistemología es me relaciono, por lo tanto creo y sé. Es común en la Iglesia Católica Romana, ¿no? La tradición de la Iglesia es muy importante, pero nosotros como protestantes y evangélicos también tenemos nuestras propias tradiciones. A veces somos más denominacionales que cristianos. Y hay que tener, aunque es bueno ser parte de una buena denominación, pero no hay salvación y no hay nada cierto en nuestra tradición. Son tradiciones del ser humano. Y hay que distinguir entre lo que es tradicional y lo que es revelado por la palabra de Dios. Algo que es muy común en la nueva era y en el panteísmo que se ve hoy en día en la mitología es que somos co-creadores. Hago, por lo tanto, creo y sé. Es un tipo de materialismo que somos, que el ser humano produce, y por producir tenemos sentir y por eso somos co-creadores. Yo no creo que es muy correcto decir que somos co-creadores porque hay cosas que el creador solo puede hacer.
Solo Dios puede dar vida. Solo Dios puede hacer milagros, milagros verdaderos. Solo Dios pudo hacer la creación. Obviamente no estuvimos presentes cuando Él creó los cielos y la tierra. Hay cosas que nuestro Creador solo puede hacer. Ahora, como criaturas podemos participar en la creación, pero siempre hay que dar gloria y honra a Dios en todo, porque de verdad Él es el único creador. Otra epistemología que es muy común entre los políticos, pero también los religiosos. Controlo, por lo tanto creo y sé. El que está en control tiene la verdad. Según esta epistemología, el dominio humano. Sin embargo, eso se ve también en las iglesias. A veces el pastor o el evangelista o maestro o el líder religioso, no importa su nombre y función, trata de controlar a las emociones, a las acciones, hasta las relaciones humanas. Y hay que tener cuidado con esta mitología. Ok. Hay un error aquí. Recibo, por lo tanto, creo y sé. No sé qué pasó, pero no es libertinaje. No debe ser. Bueno, la mitología de recibo, por lo tanto, creo y sé es una gracia mal interpretada, ¿no? O sea, puede ser libertinaje, puede ser otra manifestación, pero una gracia falsa, vamos a decir. Pero nuestra epistemología está basada en la gracia y realmente es la epistemología cristiana bíblica. Vivimos por la gracia de Dios. Hemos recibido por la gracia la revelación de Dios, la revelación especial que es para los hijos de Dios y la revelación general que es para todos los seres humanos. Pues hay que tener un concepto correcto en cuanto a la gracia y realmente los mejores científicos cristianos, los mejores teólogos cristianos, las mejores personas cristianas hablan de la gracia de Dios. Hablan de la gracia de Dios. El científico cristiano va a reconocer de que él o ella está estudiando la creación que Dios ha hecho, ha dado. Y va a dar honra y gloria a Dios por todo lo que ve en la creación, porque la creación sí va a reflejar al Creador. Y es parte de lo que llamamos la revelación general. Pero hay que tener hacer una distinción entre el creador y la creación. La creación nunca es el creador. Hay un teólogo que se llama Pedro Jones y habla de unismo y dosismo. Y en el unismo, bueno, todo es uno, o sea, Dios y la creación, el creador y la creación son uno. Pero en el dosismo hacemos una distinción entre el creador y la creación. Y nunca debemos adorar y servir a la creación. Solo debemos adorar y servir
al Creador y hacer la distinción. Entonces, en la segunda lección, ustedes van a profundizar un poco más sobre estas epistemologías que hemos presentado. Como dice 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? 1 Corintios 4:7. Y el hombre como portador de la imagen de Dios no es la fuente de la fe y del conocimiento. El hombre es un receptor, un siervo. Como portador de la imagen de Dios, el hombre es creado con el fin de reflejar la voluntad de Dios y no la voluntad de uno mismo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Muy conocido este versículo, pero es muy inclusivo en el sentido de incluye todo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, para conocer a Dios y para conocer la obra de Dios en la creación, hay que conocer a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los científicos, algunos científicos seculares están empezando a hablar del factor Dios como una manera de reconocer que hay un objeto creado que no es autodeterminado ni autodesignado. Los científicos tratan de dar sentido a cómo llegamos aquí y ellos saben que algo no viene de nada. O sea, nada no puede producir algo. Entonces, lo que es de moda, y se nota eso en la mitología de casi todas las civilizaciones antiguas, incluyendo los griegos, egipcios y griegos, romanos, es que ellos creen en no solamente este universo, sino otro universo que ha creado nuestro universo. Entonces, de una manera u otra, en su rebeldía contra Dios, para no reconocer que Dios es el comienzo de todo, pues van a inventar una mitología para explicar eso. Ok. La facultad humana predominante en la epistemología integral de la gracia es el hombre como portador de la imagen de Dios. Como portador de la imagen de Dios, el hombre ha recibido el mandato cultural. El mandato cultural, Génesis 1:28. Y el mandato cultural es de multiplicarse y ser mayordomo de la tierra. Pero también ha recibido el mandato religioso, cómo relacionarse con Dios. Y eso está en Génesis 2:15-17. Y Dios va a relacionar con nosotros por medio de la palabra de Dios, por medio de mandatos, por medio de la revelación especial. Y es importante. No tenemos una relación directa con Dios. Es imposible. Porque Dios es tan poderoso, es tan grande, tan santo, que es imposible tener relación directa con Dios. Hay que tener mediación y Dios debe revelarse. Por eso, en el sistema cristiano, y eso fue para todo el pueblo de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, siempre se necesita intercesión, un mediador, un Mesías que es ungido por el Espíritu Santo para prepararnos para que podamos entrar a la presencia de Dios. Y esta mediación, pues, no son los ángeles, es Cristo.
Y ustedes que han sido creados en un ambiente católico romano saben que la tradición católica romana trata de definir la intercesión humana en términos de María como ser humano, en términos de los ángeles, en términos de los santos que han muerto, y todo es mitología, porque debemos tratar directamente con Dios. ¿Y cómo? Por medio de la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Pues la imagen se ha roto por el pecado. Nuestra respuesta delante de Dios, al Dios, está distorsionada por el pecado. La imagen de Dios en el hombre es como un espejo roto. Por la gracia de Dios, la imagen se restaura mediante la fe en Jesucristo y la regeneración del Espíritu Santo. Todo es obra de Dios, no es obra del hombre. Sin la intervención de nuestro Dios, sin la obra redentiva de nuestro Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo para aplicar los méritos de Cristo a nuestra vida, no podemos tener relación con Dios. Es Dios quien debe regenerarnos, hacernos nacer de nuevo. Tú y yo nacimos naturalmente por medio de nuestros padres. Nosotros no somos autores de nuestro primer nacimiento. Repito, nosotros no somos autores de nuestro primer nacimiento. Igual, nuestro segundo nacimiento no viene por poder creativo o poder del ser humano. No. Es por el poder del Espíritu Santo. Y por eso nuestra regeneración es absoluta. Obviamente, cuando hablamos de nuestra vida espiritual que hemos recibido, obviamente todavía hay tentación, todavía hay la capacidad de caer y practicar el pecado, pero la regeneración no cambia. Está ahí, porque es vida eterna. Y por eso el cristiano siempre es llamado a arrepentirse, humillarse delante de Dios, no confiar en sí mismo, a pedir perdón. Todo es parte de la vida cristiana y es buena porque es parte de nuestra santificación, es parte de morir al pecado y vivir en Cristo Jesús. Morir al pecado es la mortificación, morir al pecado, y vivir en Cristo es la vivificación. Bueno, podemos hablar del fruto del Espíritu Santo para las relaciones humanas y los dones del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Pero es por la convicción del Espíritu Santo, es por la presencia del Espíritu Santo que tenemos vida espiritual, vida nueva, y así vivimos en santificación. Bien. Las palabras claves para la epistemología integral de la gracia son, como hemos ya mencionado, revelación, don, dones, gracia, fe, responsabilidad, gratitud y gloria. Me gustaría hablar por un momento sobre la responsabilidad. Si conocemos a Dios por revelación, sea revelación especial o general, pues tenemos una responsabilidad. Solo Dios va a revelar y hay que recibir la revelación, y eso es nuestra responsabilidad, nuestra respuesta a Dios. Cuando decimos, he decidido seguir a Cristo, ok, entiendo que estamos respondiendo a Dios. No es que soy salvo por mi propia decisión. No, por mi propia decisión.
vivo en pecado. Pero la responsabilidad es responder por fe a nuestro Dios. Muy importante este término. Y en la lección 4 vamos a desarrollar estos términos y ustedes van a estudiar más sobre lo que yo llamo epistemología integral de la gracia. Realmente es mi tesis para este curso. Ok, en resumen, sobre los paradigmas epistemológicos, voy a definir cuáles son, en resumen, algunos de las mitologías que hemos mencionado. La fe sin la gracia es un mito, mitología de fedeísmo. Creer en el creer es una mitología. La realidad sin fe es un mito. Mitología de racionalismo. Creer en mi habilidad de conocer la realidad. La soberanía del hombre y la responsabilidad de Dios es un mito. Mitología de humanismo. El humanista enseña que yo soy soberano. También se llama, existencialismo, pero yo soy soberano y Dios debe responder. No, yo creo que es al revés. La soberanía, la omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, es de Dios y solo de Dios. Y yo debo responder. Solo Dios es soberano en este sentido y yo soy responsable. La supervivencia del más apto es un mito, también conocido como evolucionismo y es una parte de existencialismo, que yo puedo. Yo soy ser humano y puedo. No. Somos criaturas. Somos criaturas y el evolucionismo ha traído problemas, hermanos, por medio de la educación pública. Ha traído problemas que el ser humano piensa que son descendientes, no hecho a la imagen de Dios, sino del mundo animal. Y por eso tratan al ser humano como un animal, porque piensan que pues somos evolucionados del mundo animal. Y es un insulto a nuestro creador. Somos hechos a la imagen de Dios, no a la imagen del hombre y a la imagen de los animales. Los sentimientos sin la fe son un mito, mitología de sensacionalismo. El denominacionalismo sin la fe y la práctica de la gracia es un mito. Repito, podemos ser miembro y líder de la denominación más ortodoxa, más linda, pero si yo no tengo fe y no estoy practicando la fe, pues estoy viviendo en una mitología. Ustedes que son pastores conocen lo que estoy diciendo. El hombre creado a imagen de los ángeles, de los animales y del hombre mismo es un mito. Nosotros no somos ángeles, no somos animales, no. O sea, nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Espero que ustedes van a gustar esta lección, porque realmente hay que examinar énfasis que usted tiene. Ok. Lección 3 habla sobre la epistemología, doctrina del conocimiento, de la epistemología integral de la gracia. Y lo que yo he hecho es usar un método. Yo lo uso para hablar de la filosofía, hablar de historia, hablar de cualquier cosa, doctrina de Dios, doctrina de Cristo,
cualquier conocimiento. Y eso es una hermenéutica que comienza con Dios y termina con Dios. Entonces, para mi epistemología, yo voy a hablar de Dios primero. Después, voy a continuar con la revelación de Dios, enfocarme en la Biblia, que es la revelación escrita, y el mensaje de la Biblia, que es la transformación del Evangelio de Cristo Jesús, el mensaje de la Biblia. Voy a hablar de discipulado, cómo discipular a otros en este conocimiento. Hay que hablar de la santificación del conocimiento, porque nadie es perfecto en su conocimiento de Dios y de la creación de Dios. Hay que hablar de los ministerios de la gracia, cómo la gracia es comunicada por la predicación, evangelismo, consejería por medio de la educación. Y entonces hay ministerios de la gracia, no solamente a los miembros de la iglesia, pero también a los más necesitados. Y la glorificación de Dios por su gracia. Entonces, brevemente, vamos a hablar de esta hermenéutica que ahora voy a aplicar a la epistemología. La gracia de Dios. Nuestra epistemología debe comenzar con Dios. Repito, nuestra epistemología debe comenzar con Dios. Si nuestro conocimiento de Dios no está correcto, vamos a errar en nuestras conclusiones. El inicio de nuestra epistemología debe estar fundado sobre la verdad de Dios. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a tener un pequeño receso de como 5 minutos. Estamos llegando en mi horario a las 5 y me gustaría entonces después de 5 minutos continuar con esta parte del curso que es la lección 3. ¿Está bien, hermanos? Sí, está bien. Si quieren, pueden en estos 5 minutos abrir su micrófono, saludar y todo eso. Pero vamos a tener 5 minutos libre. Ok, yo voy a volver en como 3, 4 minutos. Sí. Nosotros estamos grabando esta conferencia y va a ser de mucha utilidad para los coordinadores de MINS, para que cuando vayan a dar su curso en sus grupos presenciales, pueden usarlo y pueden darlo a los estudiantes para que ellos también puedan verlo. Hay coordinadores que están haciendo los cursos por WhatsApp. Entonces también van a tener la oportunidad de darle para que las personas puedan ver la conferencia. Y también tenemos en la plataforma MIN Venezuela Online, esta semana estamos iniciando, es uno de los cursos que estamos iniciando. Estamos iniciando 3 cursos, Fundamento de la Pastoral Juvenil, Discipulado 2, que es Formando un Carácter Cristocéntrico, y este curso de Epistemología, Teología, Ciencia y Mitología. Entonces, si alguna persona quiere ver este curso completo, estudiarlo en la plataforma de MIN Venezuela Online, entonces puede comunicarse conmigo porque ya nosotros tenemos unos 7, 8 estudiantes inscritos para este curso. Mañana vamos a iniciarlo formalmente. Aquí está Eric, creo que Eric Fariña está como estudiante en el curso y no sé qué otro, si algún otro de los que está aquí está, pero hay esas posibilidades. Voy a ver que alguien está en la sala de espera. Okay.
Eleazar, Dígame. yo quiero dar gracias a Dios por este tipo de conferencias, sobre todo con el hermano Cornelio y el gran esfuerzo que hacemos para llevar una educación teológica de calidad. Quiero aprovechar para hacer presencia de algunos alumnos en MIN San Francisco. Creo que hay 3, 4 de ellos con nosotros. Entonces creo que está ¿Puede Levin presentárnoslo Arcia, quiénes son? Rebeca Meléndez, Ujú. está Levin Arcia, está también Alexis Fuentes, está Emmanuel Moncada, no sé si entró el pastor Guerrero. Ellos son alumnos de MIN San Francisco, Sí. en el programa en línea que tenemos ahorita, unas materias utilizando la plataforma de WhatsApp y de Google Classroom, básicamente. Entonces quería denotar eso. Hoy les envié la invitación así rápido y me agrada mucho que ellos hayan hecho un esfuerzo de poder estar con nosotros aquí. Qué bueno. Es interesante conocer ese detalle. Creo que el doctor Cornelio escuchó bien de que el hermano Sí. José tiene varios de sus estudiantes aquí Excelente. en la conferencia. Está también Rosa de Luzardo, es la esposa de César Luzardo y es ahora una de nuestras profesoras en MIN Venezuela Online. Hay estudiantes como Rafael Briceño, Eric Fariña, ¿verdad? Y tenemos a Keren Villegas, o no sé si está William, son estudiantes de MINS también. Gianluca Carrillo también, creo que ya está inscrito para este curso de epistemología. Son estudiantes que van a hacerlo en la plataforma online. El Cita Silva también es estudiante. César Luzardo, que es el director de MINS en Venezuela y también profesor en MINS Venezuela Online. Carolina de Nouredine, la esposa de Balalo, es Balal el que está allí, que también es graduado de MINS y es coordinador allí en Valencia, Guacara. Y bueno, así entonces tenemos un buen grupo de tanto coordinadores como estudiantes de MINS. ¿Tiene Qué el bueno. paso de nuevo, doctor Cornelio? Sí, no, está bien, hermano. Yo he tratado de mostrar mi cara, pero la máquina dice que soy feo y no, no permite. No. No, gracias por la identificación de los visitantes, los estudiantes, los coordinadores. Qué tremendo, ¿no? Que podemos compartir así con tantas personas. Quiero también decir que el programa de MINS por Zoom está muy activo en otras naciones, en América Latina, en el Caribe. Y también vamos en sus oraciones, recuerda también los hermanos de MINS en San Vicente. Tenemos buen grupo en San Vicente y por el, por el volcán que, bueno, que está activo, ellos están bajo peligro, ¿no? Pero la iglesia y los hermanos de MINS están respondiendo en una manera excelente. Realmente, en tiempos de desastre, vamos a ver cómo Dios obra, no solamente en la creación, pero también por medio de la iglesia. Y realmente quedamos animados a ver cómo los hermanos están respondiendo al desastre que está pasando en San Vicente y Barbados. No tenemos grupo en Barbados, pero en San Vicente sí. Sí. Ok, continuamos. Sí, bueno, quería decirle que nosotros tenemos mañana, bueno, realmente era ayer, pero tenemos 5 estudiantes ya registrados en el curso que van a hacer el curso completo a nivel de la plataforma
MIN Ok. Venezuela Online. De esos 5, 2 están presentes en la conferencia en este momento. Y entonces, pero son 5 estudiantes que están en la plataforma MIN Venezuela Online. Bueno, puede continuar. Ok, muy bien, muy bien. Y felicidades, hermano, por su organización. ¿Verdad? Realmente se nota que nada puede parar el estudio de la palabra de Dios. Dios es más grande que todo lo que está pasando, todas las circunstancias de nuestra vida. Y realmente ustedes están trabajando muy bien. Ahora, si hablamos de Dios, que es el comienzo de nuestra epistemología, nuestra doctrina de conocimiento, hay que hablar la verdad sobre Dios. En la página 52 yo tengo muchas verdades sobre Dios. Y lo interesante es, hermanos y hermanas, lo interesante es, al identificar algo absoluto o algo verdadero de Dios, para por un momento y define lo opuesto. Y lo que está opuesto a Dios, a qué Dios es y a qué Dios hace, eso es mitología. Por ejemplo, Dios es absoluto. Él tiene un carácter absoluto. Negar la existencia de los absolutos es una afirmación absoluta. Nótese bien, negar la existencia de los absolutos es una afirmación absoluta y por lo tanto una contradicción. ¿Qué está opuesto a absoluto? Relativo. En la mitología, todo el conocimiento de Dios es subjetivo, no es absoluto, cambia con el hombre. Bueno, está en desarrollo, está llegando, pero nosotros tenemos certeza de quién es Dios porque Dios se revela por su creación, en la revelación general y también en la revelación especial. Otra verdad sobre Dios es que Dios merece la honra y la gloria, merece ser adorado. Y para que el culto existe debe haber aquel que es digno de adoración total, a quien debemos adorar. Es Dios, obviamente. Pero en la mitología se puede adorar cualquier Dios. Y Dios puede ser hombre, mujer, animal, objeto, combinación de animal y ser humano, combinación de hombre y mujer, que no existe. Y es mitología. Entonces, ustedes en sus estudios, ustedes van a gozar mucho, creo, en la lección 3 y en la primera parte, cuando hablamos de Dios. Porque de verdad, vivimos en un mundo donde hay muchas dudas. Pero si estudiamos a Dios, nuestras dudas van a desaparecer, porque vamos a conocer a alguien absoluto. Vamos a conocer lo que es la armonía entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y su pueblo y su creación. No, es increíble. Ok. Como hemos dicho al principio, Dios es el principio de nuestra epistemología y Él debe revelarse a nosotros. De nuevo, la revelación especial en el Antiguo Testamento y el Nuevo son por Dios aparecer al ser humano, teofanías, encarnación de Cristo, la obra del Espíritu Santo entre nosotros. La revelación especial, pero la revelación especial es para el pueblo de Dios. Dios se revela por medio de la palabra de Dios. Ayer escuché un testimonio de un budista que se convirtió, un japonés, que se convirtió a Cristo. Y esta persona dijo, al leer los escritos del Buda es una cosa, es interesante.
Pero al leer la palabra de Dios es vida. Cambia a uno. Hasta que Dios nos habla por medio de la palabra de Dios. Él habla espiritualmente porque es un instrumento espiritual. Y entonces hay una diferencia, ¿no? Entre un no creyente que lea la Biblia y los no creyentes también tienen Biblias. O un creyente que cree en el autor de la Biblia, que conoce el autor de la Biblia. Es diferente. Es muy diferente. Entonces, si hablamos de la Biblia, nótase bien que para el no creyente, realmente la Biblia es parte de la revelación general. Es parte. Él considera que la Biblia es un libro antiguo, religioso, histórico, hasta un cierto punto, y puede apreciar la Biblia. Pero para nosotros, los hijos de Dios, la Biblia es mucho más que, y creemos que es histórico, sí, y creemos que es el mejor libro en el mundo, y creemos que para conocer hasta las civilizaciones humanas hay que conocer la Biblia. Todo, o sea, aceptamos la revelación general, pero por revelación especial, la Biblia es la palabra de Dios, completamente, totalmente, y es una carta. Dios habla por la Biblia. Dios nos instruye. Ahora, hermanos, estoy trabajando porque, como ustedes saben, yo escribo comentarios, primero en inglés y después traducirlo en español y portugués y otras lenguas. Y estoy, por la gracia de Dios, estoy en el comentario 46 y es el libro de Ezequiel. Tremendo libro, escrito a los exiliados en Babilonia. Estaban muy lejos del templo y su ciudad, pero Dios estaba cerca. Dios siempre es capaz de alcanzarnos, sea como exiliados en Babilonia, sea como presos en la cárcel. Dios siempre va a hablar con sus ovejas. Como he dicho antes, el buen pastor nunca ha perdido una oveja perdida. Él es capaz de encontrarnos donde estemos en nuestra necesidad, para que por fin clamamos a Dios y Él nos libre de nuestros pecados y nuestras circunstancias. Bueno, la revelación especial es la capacidad de Dios para revelarse como en su presencia. En el Antiguo Testamento hablamos de teofanías, hablamos de la encarnación de Cristo, hablamos de la presencia santa del Espíritu Santo. Y por medio de la palabra de Dios. La revelación general normalmente es definido por la creación de Dios, la ley natural, los eventos históricos, las experiencias humanas, hasta que Dios puede usar la racionalidad, la lógica, la experiencia. Está bien, Dios es soberano y puede usar estos instrumentos, pero Él es el autor. Dios es el autor. Bien. Después de la revelación, pues, tenemos la Biblia, el estudio de la palabra de Dios es fundamento para nuestra teología y también para nuestra ciencia. Hoy en día, hermanos y hermanas, más que nunca, necesitamos volver con la ciencia a la palabra de Dios. No sé cómo está las cosas en Venezuela en cuanto a la definición del hombre y la mujer, pero en los Estados Unidos hay una confusión, comenzando con nuestro presidente y hasta el maestro en el kinder. Hay una confusión si somos hombre o mujer, hombre o mujer. Y
entra la idea que el hombre y la mujer pueden decidir si es hombre o mujer. Es ridículo. La Biblia nos enseña que Dios nos ha hecho a su imagen, hombre y mujer. Parte de la imagen de Dios en nosotros es que Dios nos ha hecho uno y nos ha hecho como hombre o mujer. Tenemos nuestro ADN y nuestra ADN muestra y no podemos cambiar nuestro ADN. El hombre está tratando de hacerlo, pero no debemos cambiar nuestro ADN. Somos hombre o mujer y debemos vivir como hombre o mujer y vamos a ser juzgados en el día final como hombre y mujer. Eso no cambia. Pero la ciencia falsa va en contra de esta realidad que Dios ha puesto en la creación. La creación es de Él, no de nosotros. Y la ciencia va en contra. Comienza con el evolucionismo, ¿verdad? Según la doctrina de evolución, las cosas no materiales se convierten en cosas materiales y ahora las cosas materiales se convierten en algo vivo y el animal se convierte en ser humano, el ser humano se convierte en otra cosa y el hombre, pues según el evolucionismo, es quien decide qué va a ser, hombre o mujer. Hasta algunos ya están pensando y hablando sí como fuesen dioses. Por eso necesitamos el Evangelio de Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, el Evangelio no es simplemente para transformar gente, porque hay otras cosas que transforman gente. Pero la transformación, el cambio que el ser humano necesita, es la regeneración del Espíritu Santo y la santificación del Espíritu Santo. Hablamos de la cristología, hablamos de toda la obra redentiva que el Señor ha dado a nosotros, comenzando con su encarnación, nacimiento, vida perfecta, muerte, enseñanzas, muerte para nosotros, resurrección, ascensión, reinado, cristología, pero la cristología debe ser aplicada por el Espíritu Santo en nosotros. Y es la intervención del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo que va a transformarnos. Entonces, el término transformación no es suficiente. Hay que hablar de santificación. Hay que hablar de santidad. Hay que hablar de la cualidad de la transformación que Dios va a darnos. Pues tengo otro curso que se llama Cristo santifica la cultura. No voy a entrar en detalles porque puede ser otro curso para usted estudiar. Pero en nuestra epistemología, en nuestra doctrina de conocimiento, hay que saber que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad es imposible conocer a Dios. El Evangelio es arrepentirnos de nuestros pecados, de las cosas no santas. Debemos arrepentirnos, pero ¿cómo, hermanos y hermanas? ¿Cómo vamos a arrepentirnos? Por fe en Cristo Jesús. Por fe en nuestro Salvador. Por fe en Cristo Jesús podemos llegar a vivir en la santidad, en la vida santa del Espíritu Santo. Si alguien de nosotros no está viviendo en santidad, si estamos viviendo en pecado, hermanos y hermanas, no podemos hacer teología, hacer ciencia, vivir como cristiano.
y estamos fuera y debemos arrepentirnos. Ahora, el cristiano debe arrepentirse todos los días, porque la tendencia pecaminosa todavía está en nosotros. Hay que morir todos los días a nuestra naturaleza humana. Y eso va a continuar hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio. Ahora, hay ministerios de gracia integral. Ustedes todos son líderes y miembros en la iglesia. Ustedes ya están ministrando, estoy seguro. Pero cada ministerio que tenemos, hermanos y hermanas, es un ministerio de gracia. Mira, si yo soy madre o soy padre cristiano, mi ministerio hacia mis hijos es un ministerio de gracia para mostrar la gracia de Dios. Porque este niño recién nacido, este niño de 1 año, este niño de 8 años, esta joven de 12 años, necesita la gracia de sus padres. Dios muestra su gracia por medio a estos niños, por medio de su gracia. Ahora, eso se llama gracia común o providencia. Mejor decir providencia para mí. Pero otros teólogos hablan de la gracia común. Todo nuestra respuesta delante de Dios debe reflejar la gracia de Dios. Y por eso los ministerios cristianos son increíbles, increíbles. Yo he hablado sobre lo que pasó en San Vicente con los vulcanos. Y los cristianos, miren, tengo fotos aquí en mi computadora. Las fotos muestran los cristianos con cajas de comida, con agua, abriendo la iglesia para que la gente pueda dormir en la iglesia. Los cristianos ministran la gracia de Dios en todo su vida, todo su servicio. Entonces hay ministerios y misiones de gracia. Y Dios es tan grande que muestra su gracia hasta el pecador más vil, como yo, como tú. Dios es capaz de mostrar su gracia por medio del ministerio del Evangelio. Trabajamos en las cárceles, hermanos, y esta obra va muy bien. Y la doctrina de la gracia, la epistemología integral de la gracia funciona en una manera increíble. Esta mañana recibí una carta de un preso que va a estar libre dentro de 2 años, que está estudiando 1 Timoteo, 2 Timoteo, y él quiere involucrar a otros presos para que estudien con él. Yo digo, bueno, al terminar su curso, entrega el curso, envíame sus respuestas en otras hojas, pero entrega el curso a otras personas para que otros presos puedan estudiar. La semana pasada recibí noticia que una de las cárceles, casi todos nuestros estudiantes fueron transferidos a otra cárcel porque están cambiando la cárcel a una cárcel de seguro máximo. Y hasta un cierto punto me sentí mal porque ya era un grupo tremendo. Había visitado años y años a este grupo. Sin embargo, por la gracia de Dios, ahora estos presos van a otras cárceles. Y ya estoy en contacto con 2 de los 5 que fueron transferidos. Y estoy escribiendo cartas a los que no han respondido a la invitación de seguir estudiando conmigo, que comparta sus cursos, no dejar sus cursos como está mi biblioteca aquí, como libros, sino compartir los cursos y con otros presos, para que estudien y conocen al verdadero Dios. Pues al final de nuestra epistemología, llegamos a un solo punto. Hemos comenzado con Dios.
Y nuestra epistemología, nuestro conocimiento termina con Dios. Es para la gloria de Dios. Es para adorar. Por eso el domingo es tan importante. Porque el domingo es tiempo para aprender a adorar, según la palabra de Dios. Es un día para animar uno al otro para servir, para evangelizar, para ministrar la gracia de Dios en todos los esferos de la vida. Pero sobre todo para adorar a Dios. La misión existe, dice a Juan Piper, la misión existe porque la adoración no existe. O él dice, la razón para hacer misión es porque la gente no está adorando al Dios verdadero. Están sirviendo ídolos. Y hasta los ateos tienen sus propios ídolos. Y puede ser que ellos mismos son su ídolo más grande. Y los ídolos existen para ser rotos, para romper. Hay que romper los ídolos. Y hay que volver a Dios. Y así tenemos una epistemología muy activa. No es pasiva. Ahora, voy a terminar con dos consideraciones más que están en las últimas lecciones. Uno, cada uno de ustedes debe escribir su propia epistemología. ¿Cómo usted llegó a conocer a Dios? Yo tengo mi epistemología también en la última parte. Y me gustaría que ustedes se enfocan en cuáles instrumentos usó Dios para enseñar a usted. ¿Fueron sus padres, hermanos, pastor, vecino, sea lo que sea? ¿Quiénes son sus discipuladores? ¿Quiénes son sus mentores? ¿Quiénes son las personas que Dios ha usado para enseñarte cómo servir, cómo adorar al Señor? Es muy lindo hacer, va a hacer su ensayo para este curso. Quisiera conocer su epistemología, cómo usted llegó a conocer a Dios y la obra de Dios. Y la segunda cosa que quiero decir para terminar es, hermanos y hermanas, estamos viviendo en tiempos donde la teología falsa y la ciencia falsa está en su cara, como se dice. Por ejemplo, la semana pasada, el presidente de nuestro país declaró que la bandera de los lesbianas y homosexuales, la bandera gay, puede ser levantada en todas las embajadas y consulados de los Estados Unidos alrededor del mundo. Y ustedes conocen qué bandera es el arco iris. Y sabemos que en la Biblia el arco iris fue puesto por Dios en los tiempos de Noé, cuando la antigua civilización fue destruida completamente por agua. Menos Noé, su familia y estos animales que estuvieron en el barco. Bueno, los científicos entre nosotros deben hablarme sobre los peces del mar. Creo que todos los peces sobrevivieron. Bueno, es otra cosa. Sin embargo, el símbolo de la soberanía de Dios en aquel entonces es el arco iris. Y ahora el mundo lo usa como bandera para Sodoma y Gomorra. Bandera para Sodoma y Gomorra. Y hasta que yo he visto, hermanos, iglesias con esta bandera. Y no solamente tal iglesia. Yo tengo un familiar que es hermano de mi esposa, que está en una iglesia
que con orgullo muestran la bandera gay. Wow, estamos llegando al final. Porque no hay, después de Sodoma y Gomorra, no hay otra ciudad. No hay otra civilización. Significa el final. Significa que hemos llegado al final. Y Sodoma y Gomorra fue destruido por fuego que vino del cielo. Tal como pasó en San Vicente, donde el volcán ya está hirviendo, está moviendo. Mira, yo creo que mucha gente se convirtieron en San Vicente la semana pasada, porque la iglesia sigue predicando, ¿no? Y los hermanos en San Vicente son muy activos en la predicación del evangelio. Pero hermanos, estamos llegando al final de nuestra civilización, porque ya las señales están por todas partes. Y debemos continuar con el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con una epistemología integral de la gracia, aplicando este conocimiento a todos los aspectos de la Biblia. Ok, he hablado muchísimo. Voy a tratar al volver y recibir sus preguntas. Ok. Bueno, hemos tenido un tiempo especial y queremos dedicar el resto del tiempo a preguntas que quieran hacer al doctor Cornelio sobre este tema de la epistemología. Entonces, si usted lo va a hacer, allí usted puede levantar su manito en la computadora o de alguna manera usted puede hacer una señal de que quiere participar y va a tener su micrófono activado para poder hacerlo. Estoy seguro que José Antonio va a preguntar algo. Ok, Pastor Cornelio. Usted cómo me conoce. ¿Cómo ayuda el manejo de una epistemología a la apologética para enfrentar por lo menos un problema como el transhumanismo, el neopaganismo, la transgénesis, el neomarxismo o el globalismo, que son los problemas actuales? Entonces, ¿cómo nos ayudaría el manejo de la epistemología para dar una respuesta desde la apologética a ese tipo de problemas? Ok, excelente pregunta. Gracias, hermano José Antonio, por la pregunta. Apologética es la defensa, la apologética cristiana es la defensa de la fe cristiana. Muchas veces cuando tratamos de hacer apologética, tratamos de contradecir un ismo, por ejemplo, el capitalismo, marxismo, sea lo que sea el ismo, y tratamos de contradecir según el ismo, sin entender cuál es nuestra postura. Sin entender cuál es nuestra postura. Entonces, este curso de epistemología nos ayuda a identificar no solamente la mitología y el error de la mitología, pero por qué es un error. ¿Por qué es un error? Entonces hay que volver a la base de Dios, la revelación, la Biblia, el Evangelio, la iglesia, los ministerios y la adoración verdadera. Hay que volver a nuestra base y así ver la mitología según nuestra epistemología. Ahora, yo aprendí de R.C. Sproul, porque tuve el privilegio de trabajar con él por 3 años. Yo aprendí, hay que entender
al punto contrario mejor que el que tiene el punto contrario. O sea, hay que entender el capitalismo, marxismo, socialismo, todos los ismos que hemos mencionado, mejor que las personas que lo creen y practican. Eso, y siendo que ya nosotros tenemos algo absoluto y ellos no, siendo que ellos son la mitología. Ahora, para ser honesto, yo debo identificar mis propias mitologías. Yo tengo también, por mi cultura, religión, denominación, experiencia, tengo mitologías en mi mente y en mi práctica. Y debo ser humilde y debo admitir que debo arrepentirme. Está bien, eso es parte de la solución. Si la gente ve que somos humildes y que podemos admitir nuestros propios errores y arrepentirnos de nuestros errores, creo que vamos a tener más entrada a la vida de ellos. Al final, y estoy pensando en los presos, nosotros trabajamos en muchas cárceles. Al final, todos somos seres humanos y si Dios no nos libra, vamos a estar presos a nosotros mismos o al sistema o a la ideología o a las circunstancias, vamos a estar presos. Entonces yo debo mostrar entre los presos que estoy libre en Cristo Jesús. Y una muestra que estoy libre cuando trabajo en la cárcel es que estoy ahí con ellos, porque he tomado la decisión de estar con ellos. Y ellos preguntan, ¿y por qué usted come la comida de nosotros cuando puede estar ahí en una fiesta fuera de la cárcel? Es porque Dios está obrando por medio de nosotros. Hemos hablado mucho esta tarde sobre la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Y todos los ministerios y misiones, esta obra debe ser la obra del Espíritu Santo. No soy yo. Ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Entonces, el preso está mirando a un voluntario que voluntariamente viene a la cárcel, no para engañar, no para hablar mentiras, no para glorificarse, sino para hablar de Cristo. Ahora, ¿quién es este Cristo? ¿Verdad? ¿Quién es este Cristo? Ok, entonces, creo que su doctrina de conocimiento te va a servir muchísimo en hacer apologética cristiana. ¿Tiene algunas ideas, José Antonio, sobre esta? No, me parece muy oportuno lo que usted está diciendo, porque la defensa comienza con la conceptualización nuestra. Sí. Y lamentablemente el anti-intelectualismo ha hecho mucho desastre en el ámbito cristiano. Y una de mis preocupaciones es que se está haciendo muy poca teología, si puedo usar la palabra hacer teología, actualmente. Pareciera ser que la religión de la piel o la religión posmodernista ha infectado a la iglesia y hoy en día pareciera que el estudio, la capacitación, el entrenamiento, el conocimiento pareciera que fuera anatema. Entonces yo creo que este curso sobre la nociología o la epistemología nos puede abrir una comprensión clara de dónde estamos, hacer una evaluación de las circunstancias que nos rodean, conocer perfectamente el pensamiento del adversario y con mansedumbre y reverencia pues poder dar razón de la esperanza que está en nosotros. Sí. Entonces, me parece un curso buenísimo y estoy captado por este curso, de verdad que sí. Qué bueno, gracias. Gracias, hermano. ¿Otras preguntas? Si Pastor William no hace preguntas, no hemos terminado la clase. Eric, por favor. Está el pastor William congelado. Sí. Ok, va a hacerlo Eric. Pastor Cornelio, mucho gusto. Mi nombre es Eric Fareño, un placer. Dios lo guarde. Dios le guarde. Gracias, hermano. Pastor,
Quería saber su opinión en relación al tema COVID del día de hoy. Soy copastor de una iglesia, por la gracia del Señor. Hay un tema bastante neurálgico en relación a las aperturas de los templos o no. He visto el desafío que hizo John MacArthur allá con la gobernación de aperturar y eso ha sido, yo sé que escabroso allá en los Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto entra la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios? He visto mucho sobre R.C. Sproul sobre ese tema y las líneas paralelas que él dice que llegan hasta el cielo, pues se encontrarán en el cielo. Pero ¿hasta qué punto podemos autorizar a las iglesias a que podamos continuar bajo una responsabilidad de que hay un virus lógicamente haciendo estragos, pero hay una soberanía de Dios permitiendo esta situación? Entonces me gustaría escuchar la situación porque estamos acá en Venezuela bajo un esquema de que si aperturamos las iglesias, no, hay muchos creyentes que han emigrado a otras iglesias por el tema que no quieren ver los servicios online, sino presenciales. Entonces es un tema que es bastante escabroso para tomar decisiones porque también está la salud por delante. Entonces me gustaría escuchar su opinión en relación a esto y ver qué conclusión pudiésemos llegar. Ok. Bueno, gracias, hermano Eric. No tengo la respuesta. Es la primera cosa que debo admitir, porque no importa en cuál nación, mira, nadie ha resuelto este problema. Ahora, vamos para atrás. Vamos a usar nuestra epistemología. Comenzamos con Dios. Ahora, ¿la pandemia es bendición o maldición? Yo creo que es maldición. Entonces, Dios ha permitido la pandemia. Y como si estudiamos el Antiguo Testamento y Nuevo también, vemos que la pestilencia no está en la categoría de bendiciones. Entonces, es una maldición. Ok, en tiempos de maldición, ¿cómo debemos reaccionar? Debemos humillarnos, arrepentirnos y practicar el amor. Amar a Dios sobre todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, las reglas no cambian. Y, por ejemplo, yo ya recibí la vacuna. Entonces, por un tiempo, creo que no voy a estar infectado, pero todavía llevo mi máscara y todavía mantengo mi distancia y todavía, o sea, hay que considerar su prójimo. Hay que considerar a Dios y adorar a Dios, pero con 2 o 3 es suficiente adorar a Dios, ¿ok? Los grupos pequeños, por ejemplo, en Cuba, había un desastre en cuanto al gobierno. El gobierno prohibió, antes de COVID, prohibió a los cristianos unirse en una casa con mucha gente, con más de 30 personas. Entonces, las iglesias caseras comenzaron a multiplicarse. Hoy en día se hablan de más de 15,000 iglesias caseras y creo que hay más. Entonces la respuesta en Cuba era, ok, vamos a adorar. Si no podemos adorar con 30 personas o con más, vamos a adorar con 2 o 3. Y es muy bíblico. El grupo de Jesús era 12. Y entonces, como cristianos, hay que decir, ok, debemos adorar a Dios, pero también hay que amar a su prójimo y hay que obedecer al gobierno. No si el gobierno exige algo anticristiano, ok, es otra cosa, pero hay que mostrar respeto al gobierno. Aunque puede ser que no estoy de acuerdo. Pero Dios es capaz de darnos ideas de cómo multiplicar la obra durante la pandemia. Y para mí, mi respuesta personal, creo que el ministerio de grupos pequeños. Ahora,
la crítica a los grupos pequeños es que, oh no, por medio de los grupos pequeños se van a contagiar. Puede ser. Entonces usa su sabiduría y decir, ok, ¿con quiénes podemos celebrar culto? Ahora, puede ser que solamente sus familiares, pero hermanos y hermanas, eso no está fuera del normal en cuanto al crecimiento de la iglesia. ¿Dónde crece más la iglesia? Son en grupos pequeños. Entonces, ¿quién va a enseñar a las ovejas? ¿Quién va a enseñar a la iglesia que los grupos pequeños son una bendición de Dios? Donde hay más acercamiento a la palabra de Dios es cuando estudiamos juntos por medio de los grupos pequeños. Y el estudio individual. Por ejemplo, yo he utilizado el tiempo de COVID para escribir más comentarios. Estoy más en la Biblia en 2021 y 20 que antes. ¿Por qué? Porque Dios es más grande, el Creador es más grande que la creación. La bendición de Dios más fuerte que la maldición. Que tenemos soluciones si de verdad somos humildes. Y ahora, no soy, en cuanto a lo que hizo MacArthur en California, admiro lo que hicieron, pero al final del día, si ellos van a congregar con 200 personas, deben asumir responsabilidad si alguien se enferma. Y, o sea, hay que tener cuidado con esto. Ya ustedes han perdido pastores y miembros en la iglesia. Lorenzo Buchman, misionero, muy querido hermano Lorenzo, se fue rápidamente con el Señor. Se enfermaron 90 personas en su iglesia, de una iglesia muy grande. Se enfermaron 90 personas y él fue el único que murió. Bueno. Continuamos. Yo estoy trabajando con sus 2 hijos y sigo trabajando con la iglesia en Lakeland, Florida. Voy allá en 2 semanas si Dios permite. Hemos continuado con el ministerio, pero a otros niveles. Entonces, en la epistemología comenzamos con Dios, revelación, Biblia, evangelio, transformación del evangelio, ministerios, misión y adoración. Pues el Señor te va a dar sabiduría cuando ustedes como se juntan con los líderes para decidir qué es lo mejor para la iglesia y instruir a las ovejas, instruir a la iglesia, porque ellos están buscando remedio, ellos no saben. Entonces, se necesita más enseñanza ahora, más acercamiento, pero por medio de, o sea, en una manera sana, que muestra respeto para el gobierno y para su prójimo y no ofender sin sentido. ¿Qué piensa usted, hermano Eric? ¿Cuál sería su respuesta? Es un tema bastante escabroso porque lógicamente hay pastores en el cuerpo pastoral. Nosotros somos 6 pastores. Unos levantan bandera con el Salmo 91. Otros, de hecho, se han hecho hasta predicaciones del Salmo 91 contra COVID-19. Entonces, bueno, el punto está en que en lo particular, porque lo veo yo en los evangelios con la vida de Jesús, que siempre tenemos que irnos al texto para poder entender y dar respuesta en relación a los acontecimientos que siempre suceden. Jesús siempre fue perseguido por los fariseos, los sacerdotes, y él siempre huía, pues lógicamente no había llegado su momento. Sí. Había una responsabilidad propia en poder cumplir la voluntad de Dios. Y yo estoy completamente seguro que Dios cumple sus propósitos y soberanía en hijos lógicamente responsables con sus actos y obedientes a él. Entonces, nosotros se tomó una decisión, una iglesia, pastor, grande, de llevar los servicios vía online. Y lógicamente
continuando, porque yo siempre he pensado, la flexibilidad es uno de los principios básicos de la guerra. Tenemos que ser muy flexibles. Nos han sacado del statu quo y queremos continuar haciendo lo mismo. Y lógicamente no puede ser así. Nosotros tomamos la decisión de llevar los servicios online. Nosotros tenemos células. Estamos trabajando bastante fuerte en las células. Pero los servicios del culto de adoración dominical, la adoración colectiva, no la estamos llevando directamente en el templo por el tema del COVID. Ok, muy bien. Gracias, Manuel. Ok, gracias. Sí. Sí, gracias. ¿Otra pregunta? Ajá, Dios le bendiga. Dios le bendiga, William. Por fin escuchamos la voz de hermano Espina. Ajá, bueno. Oye, realmente contento con la materia porque es una gran oportunidad para dar respuesta ante el emocionalismo, el egoísmo, el libertinaje, y es una oportunidad también ahora con la situación que estamos viviendo para estudiar bien la palabra, para capacitar, para discipular en las células y usando también las redes, capacitando también a través de Means y escribir comentarios. Tuve la oportunidad de terminar un comentario que ya le voy a dar dentro de poco. Y la otra cosa, hay mucha necesidad de poder mostrar la gracia de Dios. Y a través del servicio hemos tenido la oportunidad de hacer comida, una joya de comida, y estamos ahora preparándonos para una actividad de mayo donde vamos a dar tapabocas. Vamos a hacer también una olla de comida para una comunidad donde hemos estado incursionando y ya tenemos varios creyentes, y también vamos a estar predicando el sábado, que hay flexibilización, ¿entiendes? Sí. Entonces yo veo pues una oportunidad, y a través de esta pandemia se han levantado líderes nuevos porque hemos hecho los servicios en las casas llamadas casas de alabanza. Y bueno, no se ha parado el crecimiento espontáneo, y más bien ha sido una oportunidad. Y sí es muy importante el contacto con el pueblo, con la Grey, a través de los mensajes, a través del estímulo y a través de la actitud también que nosotros podamos tener. Así es que, de verdad, agradecido por la materia. Yo sé que yo la vi antes, pero es importante renovarse, y siempre crecemos un poco más. Y también, pues, el grupo que estamos está creciendo, es decir, espiritualmente, teológicamente, le cae pues como anillo al dedo, pues, porque hay gente que ya está para la maestría, algunos ya están escribiendo, y tenemos que darle algo más sólido. Así que, bienvenido, hermano. Muy contento de que se hayan tomado los cursos a este nivel, y ver que está activo, hermano. Amén. Dios bendiga a todos. Amén. Gracias, hermano William. Sí, el tema del curso es epistemología integral de la gracia. Y todo nuestras presuposiciones y nuestras acciones deben mostrar la gracia de Dios. Y eso, bueno, creo que ustedes están ilustrando pues este tipo de gracia, ¿no? Lo que yo he notado, algunos pastores e iglesias dejan de estar en contacto con sus miembros porque piensan que si están comunicando por la transmisión del culto por internet, no es necesario hacer una llamada, no es necesario hasta tratar de visitar. Yo creo que es muy importante el contacto personal. Quizá a distancia, pero hay que mantener o sea, los miembros de la iglesia necesitan la visita del pastor
y de los hermanos de la iglesia y no enfriarnos en cuanto a las relaciones que son muy importantes para la iglesia. He notado en algunos sectores que han dejado de realmente funcionar como cuerpo de Cristo. Pero humildemente pedimos al Señor, ¿verdad? Su dirección. Con MINS ha sido una experiencia increíble, animador, porque de verdad estamos trabajando en muchas naciones. La semana pasada estuve trabajando en la República Dominicana, otro grupo por Boston, otro grupo en México y otro grupo en América Central. Pues Dios ha multiplicado la bendición, medio de la maldición de esta pandemia. Y Dios es capaz de hacer esto. Es lindo eso. Ok, Eliezer, ¿hay más preguntas? Bueno, quería dejar la oportunidad si alguien más quería hacer alguna pregunta, puede hacer. Buenas noches. Balal está por ahí. Dele. Hola, Balal. Dios los bendiga a todos. Mira, Amén. Amén. En esta foto se Yo parece muy siempre joven. presento en cada ocasión una pregunta. No, siempre hay que bromear un Gloria a poco. Dios. Sí. Sí. Sobre todo en estos tiempos. Sí. Sí. Bueno, mi pregunta es con referente a otras preguntas que me han realizado. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, va bien. Ok, es con referente a lo de la pandemia y la lucha que hay en los corazones de algunas congregaciones, más que todo hermanos, del congregarse. Y del congregarse versus ver los servicios en línea. Digo que es una lucha porque en esos corazones, de manera general, se hacen la gran pregunta por aquello de Hebreos que dice que no hay que dejarse de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, en medio de estos tiempos de pandemia, ¿cómo sería la interpretación más la aplicación de ese texto para con aquellos que pues presentan esta confusión, esta lucha de no calentarse juntos, por llamarlo así, de no acercarse, de no juntarse pues juntos debido a esta pandemia? Ok. Hermano Balal, nuestro tema. Es mi pregunta. Sí, gracias, hermano, gracias. El tema para nuestro curso es una epistemología integral de la gracia. Sí se entendió. Sí. Entonces, hay que mostrar gracia o sea, exigir por ley que se reúnen o no reúnen no sería nuestra epistemología. Nosotros tratamos de hacer lo mejor posible dentro de la circunstancia que Dios nos ha dado para honrar a Dios. Y creo que un error que ha pasado y se nota, bueno, dos por lo menos. Uno es que hay falta de enseñanza y liderazgo de parte de los líderes en cuanto a cómo conducirse en tiempos de juicio que estamos pasando. Uno. Y dos, la falta de comunicación entre los hermanos. Hemos dejado por estar en nuestras casas, hemos dejado de
comunicarnos. Hermano, y- perdone, que se cortó el internet y no escuché lo primero. Bueno, perdóname pues. No, simplemente para resumir, hay que mostrar gracia en su tratamiento de otros durante este juicio, esta pandemia que Dios ha permitido. 1. 2, hay que continuar con la comunicación. Los líderes deben comunicarse con los miembros de la iglesia y los líderes deben estar de acuerdo. Si hay división entre los líderes, hay división en la iglesia. Hay que luchar para mantener la unidad entre los líderes de la iglesia, y cuando hay unidad entre los líderes, se va a reflejar entre los miembros. Pues hay que mostrar gracia, no legalismo, no condenación, no, la gracia, por favor. Somos cristianos. Ok, una pregunta más, por favor, para terminar nuestras 2 horas. Yo sé que César tiene uno. Yo soy profeta, yo conozco lo que está pensando. César, y que están listos para preguntar. ¿A qué hora vamos a terminar? La última pregunta. ¿Cuál será, César? ¿Cuál será su pregunta? No hay preguntas, hermano. Nadie está diciendo más nada. No, César no va a preguntar. Ya hizo la pregunta que cuando vamos a terminar. Gracias por la respuesta. Ok. Entonces, si no hay preguntas, no hay respuestas y hemos terminado. Sí, yo estoy muy agradecido al doctor Cornelio por este tiempo. De verdad, escucharle desde su corazón y todo lo que usted puede transmitir para nosotros a través de esta enseñanza es muy importante, es muy inspirador para nosotros, y yo estoy muy agradecido por eso, porque cada vez que tenemos la oportunidad de escucharle, el Señor puede hablarnos, mostrarnos muchas cosas y cosas prácticas también de el ministerio que estamos llevando a cabo. Y estamos, bueno, para mí una de las cosas muy importantes que usted resaltó fue esa parte de que la preocupación de que muchos no están interpretando bien el asunto de los tiempos, de las situaciones, en el caso de que está bien que nosotros usemos la tecnología. Ha sido muy provechoso la parte del Zoom, de las redes sociales, realizar los cultos online, todo eso, pero sin perder el contacto personal que podemos tener con la gente, sea con 1, con 2, con 3, nosotros mismos usando los protocolos de bioseguridad, pero no alejando, no permitir que la pandemia nos aleje de la gente. La parte del enfoque en los grupos pequeños, en la misma familia. Nosotros estamos desarrollando un programa que llamamos Discipulado en Casa. Y yo estoy escribiendo, yo estoy escribiendo el libro, y son usando las 8 doctrinas principales, pero en un estilo sencillo, no tan técnico, pero sí de bíblico, bien centrado en la Biblia, pero en un estilo de discipulado o discipular. Y yo ya ayer estuve con mi grupo en mi casa,
y compartir la lección número 5 de la sabiduría de Dios. Pero tenemos muchas historias de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios está haciendo con la gente. Por ejemplo, esta semana conocimos una historia de un joven que se reunió con su familia y él tenía su relación rota con su papá, pero es un nuevo creyente. Y él compartió con su familia, se reunió porque fue parte del programa de la iglesia y él se reunió para enseñar la lección número 1 del amor. Y él enseñó era la primera vez que él podía reunir a sus padres y a sus hermanos y enseñarle. Y él decía, todo mi cuerpo temblaba cuando yo enseñaba por primera vez a mis padres. Es un joven como de 18 años. Y cuando terminó de enseñar, él se puso de rodillas. Él invitó a su familia para arrodillarse y orar. Y cuando estaban orando, él comenzó a llorar. Y ellos también comenzaron a llorar. Y cuando él se levantó, él pidió perdón a su papá. Porque él tocó enseñarles acerca del amor de Dios. Él pidió perdón a su papá y su familia, ellos pudieron abrazarse. A través de esta enseñanza de la Biblia pudieron reconciliarse y él está ayudando. Sus papás no son cristianos, pero son historias, son cosas que están sucediendo cuando nosotros no dejamos de hacer discípulos y de continuar a pesar de las limitaciones que podamos tener. Excelente, excelente. La gracia, ¿verdad? Sí. Epistemología integral de la gracia. Y Sí. la gracia debe continuar fluyendo por medio de nosotros en estas circunstancias. Gracias. Muy bien. Bueno, quiero felicitar a ustedes por tener este foro y su programa. Yo sé que ustedes son muy activos y animan a nosotros también y a otros. En varias partes de MINTS, ya MINTS Online está funcionando muy bien. Sí. En México, Colombia, ustedes aquí en Venezuela, América Central está despertando también y es tremendo. Sí. Bueno, entonces para terminar, vamos a pedirle a José Antonio que él tenga la oración final. Gracias, doctor Cornelio, y gracias a todos por participar. Nosotros vamos a hacerlo como decidimos hacer una conferencia por lo menos mensual. Entonces, vamos a trabajar, César, que es el coordinador nacional de MINTS, y yo, para ver, nos ponemos de acuerdo cuál será la siguiente conferencia que vamos a tener. ¿Ok? Amén. Pero José Antonio entonces nos despide en oración. Ok, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu gracia, favor inmerecido de enviar a tu Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados y darnos vida eterna. Gracias por la vida que tú nos has dado. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Mira la situación que están atravesando en el mundo muchos pastores, iglesias, gente desposeída, está pasando muy mal en medio de esta pandemia. Te damos gracias por las voces de maestros, oh Dios, pastores que enseñan tu palabra. Gracias por la vida de nuestro hermano Cornelio. Sigue utilizándolo. Gracias por MINTS Venezuela, por América Latina, por África y por aquellas locaciones donde MINTS está llegando. Dando la fuerza necesaria para seguir anunciando el Evangelio en medio de las tinieblas, para que la luz de tu Hijo alumbre a cada corazón. Gracias te damos por esta materia. Sea tu nombre glorificado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bueno, Gracias. Dios les bendiga. Si Gracias, quieren, hermano Cornelio. Ok. salúdense y Hasta despidan. ayunar, arrivederci. Saludos a todos, hermanos. Dios les bendiga.
Dios bendiga a todos. Amén. Amén. Bueno, finalizar.